Desafortunadamente, el reclutamiento forzado de niños es un delito de lesa humanidad que cometen estos grupos armados organizados como de las disidencias de las FARC con su cabecilla Gentil Duarte, y lo que buscan es instrumentalizarlos, hacerles instrucción y convertirlos en criminales. Ese es un hecho que no puede seguirse repitiendo y por eso es tan importante que no haya impunidad frente al delito de reclutamiento forzado ilegal. Pero como así, a pesar de que sean jóvenes, son una amenaza para la sociedad, tienen ese nexo beligerante y tienen esa función continua de combate, es necesario, por el interés superior de protección a la sociedad colombiana, que se desarrollen ese tipo de operativos militares. Ahí estábamos escuchando al ministro de Defensa, Diego Molano, porque se ha desatado en el país una gran polémica por ese operativo que adelantó las fuerzas militares en Guaviare, con un bombardeo en donde al parecer, habrían muerto unos menores de edad, pero eso lo va a determinar en últimas la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal. Se ha ratificado, no se ha echado para atrás el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre lo que dijo, que los menores que han sido reclutados por las disidencias de las FARC y otros organismos y sobre todo organizaciones terroristas son máquinas de guerra. Se mantiene el ministro de Defensa en esa polémica frase que ha generado también un sinnúmero de reacciones a través de las redes sociales, y también lo que ha dicho el ministro de Defensa es que no había una claridad por parte de las fuerzas militares y de inteligencia que en ese campamento existiera la presencia de menores de edad. Esto fue también lo que le dijo Diego Molano a nuestra directora Vicky Dávila. En el desarrollo de las operaciones de inteligencia, por supuesto, no se podía determinar que ahí había niños, porque este es un modelo de operación diferente de estos grupos armados y de estos criminales. Ellos utilizan unos grupos para protegerse, montan un campamento, luego se mueven a otro campamento, luego se mueven a otro campamento, y hay un momento, oportunidad, cuando estaba en ese campamento, que es necesario desarrollar esa operación militar y se desarrolla el bombardeo. La información que había de inteligencia que era protegido por unos jóvenes combatientes, pero no había ninguna información de que allí había niños, por supuesto. Y con esa movilidad y como esto ha mutado, pues lo que necesario es desarrollar operaciones para desmantelar esas amenazas que son esas estructuras como alias Gentil Duarte y toda la estructura que lo protegía. Molano también habló sobre esas reacciones críticas y lo que se ha desatado en Colombia de diferentes sectores que han atacado este operativo de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea Colombiana, y lo que ha dicho realmente el ministro es que las fuerzas militares también continuarán con este tipo de acciones si es para garantizar la seguridad de los colombianos. También esto dijo el funcionario. Siempre una sociedad va a buscar proteger a sus jóvenes y es normal y así debería ser, pero muchas veces algunos buscan utilizarlos no con un sentido real de protección a los niños y a los jóvenes, sino con la búsqueda de deslegitimar al ejército, a la policía, a la Fuerza Aérea o la Armada. Aquí los que realmente deberían ser los responsables y estar en la mira de la sociedad colombiana y de la justicia son estos grupos armados organizados, cabecillas como Gentil Duarte, que los reclutan, los instrumentalizan y después de hacerlos víctimas los convierten en combatientes que amenazan a la sociedad. Camilo, usted le ha seguido el minuto a minuto de las reacciones, también de lo que ha desatado este bombardeo. ¿Qué novedad hay? Sabemos también de un comunicado del hospital donde se encuentran algunas personas heridas. Javier, pues mire, en ese comunicado pues se señala que, por ejemplo, al hospital de San José del Guaviare llegaron 12 menores de edad heridos que fueron atendidos allí por el personal médico y también 2 adultos que también recibieron atención médica. Ahí estamos viendo lo que dice ese comunicado de prensa del hospital de San José del Guaviare, donde se ratifica pues prácticamente que sí había menores de edad en el campamento, y además se puede leer allí en el comunicado que los menores de edad fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero mire, también se han conocido otras reacciones luego de ese bombardeo. Por ejemplo, está la reacción del comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien ha manifestado, por ejemplo, lo siguiente: en desarrollo de operaciones militares durante el gobierno del presidente Iván Duque hasta hoy, los soldados del ejército han recuperado o desvinculado a 1.207 menores de edad de actividades ilícitas. De esos, 158 pertenecían a grupos armados organizados residuales, es decir, las disidencias de las FARC. En otro trino, señala el general Zapateiro, en el marco del cumplimiento de la misión constitucional
mi consigna principal como comandante del ejército es y será siempre el compromiso férreo con la recuperación de nuestros menores de edad reclutados de manera forzosa por estructuras criminales. Y en un tercer trino señala, lo anterior evidencia que los GAOR, es decir, los grupos armados organizados residuales, son la mayor amenaza para los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, al convertirlos en combatientes en el marco del derecho internacional humanitario. Los entrenan, equipan y arman para utilizarlos en hostilidades y delitos como el narcotráfico y el terrorismo. Estas son algunas de las reacciones que se conocen luego de la polémica que se ha desatado en el país por ese bombardeo que se dio en zona rural de Calamar, esto en el departamento del Guaviare. Esto es zona selvática, en una vereda que se conoce como Buenos Aires, en donde allí hubo una planeación de las fuerzas militares y el bombardeo se ejecutó con ayuda de la Fuerza Aérea, que luego de recibir la orden del alto mando militar, pues dejó caer allí esas municiones, en donde las fuerzas militares han confirmado que murieron 12 personas. Esas 12 personas están en este momento siendo identificadas por medicina legal en Villavicencio. Es incluso lo que ha señalado en las últimas horas medicina legal, y lo que está haciendo en este momento es identificar los nombres y las edades de estas personas que fallecieron en este bombardeo de las fuerzas militares, Javier. Y también hay una respuesta ante esta polémica y se puede entender como un respaldo por parte del gobierno nacional, de la propia presidencia de la República, a este operativo adelantado por las fuerzas militares. Y ha trinado a través de su cuenta oficial de Twitter el consejero presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, diciendo lo siguiente: objetivo del Ejército de Colombia es proteger a la población, en especial a los niños. Entre sus tareas está la de liberar a aquellos que son objeto de reclutamiento por grupos armados organizados y contribuir al restablecimiento de sus derechos. Y también la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a través de su cuenta oficial de Twitter, dijo lo siguiente: desgarrador que niños y adolescentes sigan siendo reclutados por terroristas y los utilicen como escudos humanos para paralizar operaciones de fuerza pública. El dolor de sus padres es el nuestro. Su reclutamiento es un crimen de lesa humanidad. Terroristas tienen que responder. Esas son las reacciones, el panorama que se ha desatado por este operativo de las fuerzas militares que se desarrolló en Guaviare. Y también una de las funcionarias del gobierno nacional que tiene pues una voz oficial frente al tema de los menores de edad es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. Esto dijo frente al flagelo del reclutamiento de menores de edad. El ejército hizo un operativo donde se rescataron a 2 menores de 18 años víctimas de reclutamiento en Guaviare. Al haber tenido conocimiento de este rescate, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desplegó todos sus equipos de atención psicosocial y han quedado bajo protección del instituto. Después de su valoración médica, entran en ese proceso de reparación de los daños ocasionados a su integridad, dado este crimen que violenta los derechos humanos, que es el reclutamiento. El dato adicional, mire, por ejemplo, lo que ha comunicado Medicina Legal, señala que en la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Villavicencio fueron recibidos 10 cuerpos el 4 de marzo de este año, cuyas inspecciones a cadáver realizó personal de Policía Judicial en la vereda Buenos Aires de Calamar, allí en el Guaviare. Además, señala Medicina Legal que un equipo interdisciplinario conformado por médicos forenses y otros especialistas asumió la necropsia y el proceso de identificación de los cuerpos. Las labores científicas continúan y los resultados serán informados al fiscal del caso cuando se tenga plena certeza sobre las identidades de estas personas. Pues con este procedimiento se busca dar claridad si había menores de edad que fallecieron dentro de este bombardeo. Ahí está entonces la información para todas las personas que nos vieron. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia.